Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la literatura infantil, su importancia y algunos aspectos claves de la lectura. Primero, ¿qué es la literatura? La literatura infantil es el conjunto de textos dirigidos a la niñez, con un lenguaje claro, creativo y significativo. Su importancia radica en que contribuye al desarrollo integral de las personas estudiantes. Por ejemplo, ayuda a mejorar el lenguaje, ya que amplía el vocabulario y fortalece la comprensión lectora. También estimula la imaginación y la creatividad, permitiendo que las personas infantes construyan sus propios significados a partir de lo que leen. Además, es fundamental para crear el hábito lector. En este sentido, Bustillos y Cobos 2022 explican que la literatura infantil como estrategia didáctica al ser utilizada dentro del aula de clases permite la formación del hábito lector en los niños de básica elemental. Esto significa que la literatura infantil no solo entretiene, sino que también es una herramienta pedagógica fundamental para motivar a las personas menores desde las edades tempranas. Ahora explicaré las cuatro dimensiones de la lectura, que nos ayuda a entender que leer es un proceso complejo. Primero, la dimensión subjetiva. Esta se refiere a que cada persona vive la lectura de manera diferente. Es decir, cuando tenemos interpretaciones del texto según nuestras emociones, experiencias y pensamientos. Según Bustillos y Cobos 2022, la lectura es una unidad psíquica que trasciende la totalidad de las experiencias vividas. En otras palabras, cada lector le da un significado distinto al texto. Por eso, no hay una única interpretación. La segunda es la dimensión material. Esta tiene que ver con el formato del texto, el libro, las imágenes y el tamaño de la letra, entre otros. En este caso de la literatura infantil, esto es muy importante porque los colores, las ilustraciones y el diseño ayudan a captar la atención de la niñez y facilitan la comprensión. La tercera es la dimensión cognitiva. Aquí intervienen procesos mentales como la memoria, la atención y el pensamiento crítico. Cuando una persona estudiante lee, no solo entiende palabras, sino que también analiza, interpreta y reflexiona. Por eso, Bustillos y Cobos 2022 mencionan que ese debe ser la dimensión relación entre el texto y el lector. Se produce una ganancia cognóstica en términos estéticos y también una transformación de la subjetividad. Esto quiere decir que la lectura no solo transmite información, sino también cambia la forma en la que pensamos. Finalmente, la dimensión sociocultural. Esta nos dice que la lectura depende del texto, del lector como su cultura, familia o entorno social. Esto se evidencia cuando Bustillos y Cobos 2022 afirman que participa y construye un sentido, una relación entre el texto y el contexto, que no es genérico, sino específico, vinculado a su universo de vida. Es decir, cada persona entiende el texto según su realidad, por eso las interpretaciones pueden variar. Un ejemplo en el aula sería trabajar el cuento Caperucita Roja. Aquí se aplican todas las dimensiones. La material, con un libro ilustrado, la cognóstica, al utilizar preguntas para analizar la historia, la subjetiva, cuando las personas estudiantes expresan emociones, y la sociocultural al reflexionar sobre el mensaje del cuento. Esto demuestra que la lectura no solo es comprender, sino también sentir, pensar y relacionar. Ahora explicaré la tensión entre los fines didácticos o morales y los fines estéticos en la literatura infantil a lo largo del tiempo. Primero, es importante entender qué significa esta tensión. Por un lado, lo didáctico busca enseñar valores, normas o conocimientos. Por otro lado, lo estético busca el disfrute, la creatividad, la calidad literaria. A lo largo de la historia, estos enfoques han estado en constante equilibrio y conflicto. En el siglo XIX predominaba claramente lo didáctico y moral. La literatura infantil se utilizaba principalmente para educar a las personas menores en valores como la obediencia, el respeto y la disciplina. En este periodo, el objetivo no era tanto que la persona infante disfrutara de la lectura, sino que aprendiera una lección. Es decir, lo estético quedaba en segundo plano. Un ejemplo es Manuel Argüello Mora.
con su obra La Posa de la Sirena, donde se pueden observar enseñanzas relacionadas con las costumbres y valores de la época. Luego, en el periodo de 1920-1975, se da una transición importante. Aquí la literatura infantil empieza a equilibrar lo didáctico con lo estético. Aunque todavía se enseñaban valores, también se le da una importancia a la imaginación, al humor y al disfrute del lector. Un ejemplo es Carmen Lira con Cuentos de mi tía Panchita. Esta obra se transmite enseñanzas a través de historias creativas, divertidas y culturalmente significativas. En la segunda mitad del siglo XX predominaba el enfoque estético. La literatura infantil comienza a verse como una forma de arte, no solo como una herramienta educativa. Aquí las personas autoras priorizan la creatividad, la fantasía y la libertad de expresión. Los valores ya no se presentan de forma directa, sino implícita. Un ejemplo es Carlos Luis Sáenz con Mulita Mayor, donde se destaca más la sensibilidad y la imaginación que la enseñanza directa. En el siglo XXI se busca un equilibrio entre lo didáctico y lo estético, pero desde una perspectiva más amplia. Actualmente, la literatura infantil aborda temas como la identidad, la diversidad, las emociones y los derechos humanos. No solo trata de imponer valores, sino de invitar a la reflexión. Un ejemplo es Lara Ríos con Pantalones Cortos, donde se combinan experiencias cotidianas con un lenguaje literario accesible y significativo. Ahora bien, ¿cómo influyen estas tensiones en la evolución de la literatura infantil? Estas tensiones han permitido que la literatura infantil cambie con el tiempo. Antes se veía solo como una herramienta para enseñar, pero ahora también se conoce como un espacio artístico. Esto significa que el concepto de literatura infantil ha evolucionado hacia una visión más integral, donde se valora tanto el aprendizaje como el disfrute. La literatura no es solo transmisión de conocimientos, sino una experiencia más compleja. La literatura infantil no solo enseña, sino que también toma de manera de pensar y de sentir de cada persona estudiante. Finalmente, como reflexión, esta tensión sigue vigente hoy en día. Actualmente lo ideal no es elegir entre enseñar o entretener, sino un equilibrio entre ambos. Una buena obra de literatura infantil es aquella que permite disfrutar la lectura. La persona también reflexiona y aprende. En conclusión, la literatura infantil sigue siendo fundamental porque contribuye a formar lectores críticos, creativos y sensibles. Muchas gracias.